Secretaría de la Niñez registra hasta el momento más de 60 llamadas por desaparición de adolescentes, principalmente mujeres. Pero, ¿cuáles son las causas principales por las cuales deciden abandonar sus casas y qué tipo de servicio brinda la Secretaría cuando esto ocurre? Les contaremos en el siguiente informe. Desde febrero del año pasado hasta la fecha, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia registró un poco más de 60 casos por desaparición. Por lo general, los niños, niñas y adolescentes abandonan sus casas voluntariamente por el maltrato intrafamiliar, malas calificaciones o una situación sentimental. Puede ser casos extremos de abuso, yo no tengo con quién contarle, a quién hablar, no sé, y la única manera es huir, es salir de la casa. Pero no siempre se dan esas situaciones. Desde el servicio lo que vemos es que a veces ocurren, como te digo, o sea, discusiones más que nada, ¿verdad? A través de la familia, una falta de comunicación también. No le conté o le dije a alguien, voy a ir a tal parte, pero esa información no llegó a la familia. La mayoría de las denuncias sobre adolescentes que se van de la casa están referidas a mujeres, en una franja que abarca los 12 a los 17 años. La Secretaría cuenta con el servicio Fonoayuda 147 con atención gratuita, donde encontrarán un equipo multidisciplinario de abogados para el asesoramiento a los adultos y psicólogos para brindar contención a los niños y adolescentes. A veces uno necesita solamente contar su problema y otras veces necesitan, como yo te digo, un asesoramiento más jurídico, ¿verdad? O el niño necesita entender qué le está pasando. A veces también pasa que no hay muchos espacios para los niños para que cuenten o digan o entiendan, saben que algo está mal y no saben cómo verbalizarlo, y también eso puede ser una forma de llamar la atención en su familia yéndose. O sea, nadie me hace caso aquí, me voy. Fonoayuda articula con el 911 de la Policía Nacional el acompañamiento de procedimientos de protección de los niños, niñas y adolescentes en zona de riesgo o en casos de violencia intrafamiliar. La línea 147 está habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana.